Bueno, muy buenas tardes compañeros, buenas tardes ingeniero. Para todos ustedes el día de hoy les vamos a compartir un tema muy interesante, como lo es el movimiento del plano general, presentado por los estudiantes Esdras Leonardo Rojas Delgado y Hernán Darío Herrera Pérez. Bueno, antes de empezar hagamos un recorderis rápido. El movimiento del plano lo conforman, se caracteriza por dos movimientos, que es el movimiento de traslación y el movimiento de rotación alrededor de un punto fijo. Eh, nosotros vamos a exponerles unos ejemplos de sistemas eslabonados. Se caracterizan por ser unos, valga la redundancia, unos eslabones que se pueden mover mediante un punto en el eje Y o en el eje X, mediante algún mecanismo. Entonces, el movimiento corresponde a analizar bien sea el punto A o el punto B en el movimiento de traslación y después hacer la rotación respecto a ese punto fijo. Entonces, generalmente, de manera general, la traslación en el eje X nos dan algunos valores. Puede ser una velocidad B en el eje Y o una velocidad A en un eje X. En esta forma de análisis nosotros tenemos el valor y la dirección de una velocidad en A. Entonces, primero analizamos la traslación con el punto A. Quiere decir que el eslabón, todos los puntos que hacen parte del eslabón se van a mover a la misma velocidad del punto A, hacia la derecha. Luego de eso, hacemos un análisis de la rotación alrededor del punto A. En este punto se presenta una velocidad angular que puede ser hacia la izquierda o hacia la derecha. Particularmente en este ejercicio está hacia la izquierda y por la ley de la mano derecha representa un vector que sale del plano. Otra característica para el análisis de la rotación alrededor del punto fijo es que esta velocidad va a transmitirme una velocidad tangencial a lo largo del eslabón AB y esa velocidad tangencial tiene una dirección en este eje, en un eje perpendicular al eslabón AB. Ahora, hablando de velocidades, esta velocidad la conocemos como una velocidad relativa porque depende de la posición del punto fijo. La velocidad absoluta entonces será la suma de dos velocidades, la velocidad de la velocidad A y la suma con la velocidad relativa de B con A. Vectorialmente nosotros sabemos que podemos encontrar la dirección del vector velocidad B, que en este caso sería nuestra incógnita, si conocemos la velocidad A. Suponiendo que el eje de la velocidad relativa de B con respecto a A sea este, pues nosotros aquí cerramos el triángulo y por suma de vectores aquí pues la dirección nos da hacia abajo. Entonces velocidad de B, que es la velocidad absoluta, es la velocidad de A más la velocidad relativa de B con respecto a A. Algo similar sucede cuando hacemos un análisis en el eje Y, es decir, cuando conocemos la velocidad B. Todos los puntos que hacen parte del eslabón AB se van a mover en la dirección Y a la misma velocidad que se está aplicando en el punto B. Eso lo conocemos como la traslación con el punto B. Luego hacemos el análisis del punto fijo B en una rotación alrededor de ese punto. Tenemos una velocidad angular hacia la derecha, significa que tenemos un vector que sale del plano, y una velocidad tangencial, que es la velocidad relativa, en este caso velocidad relativa de A con respecto a B. Sabemos que el análisis vectorial podemos encontrar entonces la dirección de la incógnita, que sería la velocidad en A.
Bueno, el siguiente ejemplo es el ejercicio 1557 del libro Beer and Johnston de la edición novena. Dice que un mecanismo mostrado, lo podemos observar, tiene una longitud L de 160 milímetros y B de 60 milímetros. Si la manivela AB gira con una velocidad angular constante de 1000 revoluciones por minuto en el sentido de las manecillas del reloj, o sea hacia la derecha, determina la velocidad del pistón P y la velocidad angular de la biela cuando θ es igual a 0 y B cuando θ es igual a 90 grados. Entonces, como solución tenemos algunos datos, tenemos que hacer conversión de unidades. La longitud L y B de la manivela vamos a pasarlas a metros, entonces multiplicamos por 10 a la menos 3 y obtenemos pues las medidas de L 0.16 metros y B 0.6 metros. La velocidad angular nos la dan en revoluciones por minuto. Sabemos que una revolución tiene 2 pi radianes y que un minuto tiene 60 segundos, de manera que así podemos cancelar esas unidades para dejar expresado la velocidad angular AB, o sea la que se impregna aquí en este punto, la expresamos en radianes por segundo. Bueno, vamos a hacer entonces ahora A cuando θ es igual a 0. ¿Qué pasa? La manivela AB quedaría totalmente perpendicular. Estamos analizando pedazo por pedazo. Queda totalmente perpendicular. Se le impregna un momento angular, una velocidad angular AB que junto con la medida de la longitud nos ayudaría a encontrar el valor de una velocidad B. En este caso des en cuenta que la velocidad B es totalmente perpendicular al eje Y, o sea, la dirección donde se encuentra nuestro eslabón AB, forma 90 grados con ella. Y nosotros sabemos esta fórmula para obtener una magnitud. Anteriormente habíamos pasado la velocidad angular a radianes por segundo multiplicado por la longitud 0.6 nos da que es una velocidad de 6.28 metros por segundo hacia la derecha porque nos dio positivo. Ahora vamos a hacer un análisis del movimiento en el plano. ¿Qué pasa? Si tenemos el eslabón ahora BD, esa velocidad que tenía A se le va a aplicar de igual manera a la parte B del eslabón BD, y en la parte de encima, que es donde teníamos el pistón, pues esa es la incógnita que nos piden. ¿Cuál es la velocidad en el pistón? Va a ser la misma velocidad D. Entonces el análisis del plano consta de traslación del punto B. Todas las partículas que corresponden al eslabón BD se van a mover con la misma velocidad, formando 90 grados con el eslabón, y más una rotación alrededor del punto B fijo, aquí en este punto. Ya lo dejaríamos fijo y eso tiene una reacción. Como en el eslabón, como en la manivela AB iba hacia la derecha, entonces en este eslabón BD va a tener una reacción hacia la izquierda, contraria. Eso genera que se transmita una velocidad tangencial y es una velocidad relativa que llamaremos velocidad relativa de D con respecto a B. Nosotros sabemos que en magnitud pues es la velocidad angular por lo que mide el eslabón. Nosotros podemos hallar de esta ecuación 1, más adelante podemos hallar cuánto es esa velocidad angular. Entonces, continuando, sabemos que aquí es velocidad B, permítame corregir, velocidad de B, esa es la velocidad absoluta. Velocidad absoluta de B es igual a una velocidad B del movimiento de traslación más una velocidad relativa de D con respecto a B. Como nuestro eslabón queda totalmente perpendicular, pues el análisis vectorial nos indica es simplemente que
la dirección de la velocidad relativa de D con respecto a B, pues tiene que ir contraria a la dirección de la velocidad B. Por sumatoria de fuerzas en Y, no hay sino la velocidad D, entonces eso es igual a 0. La velocidad en D es igual a 0. A su vez, la velocidad P, que es la que nos pide, pues va a ser 0 en el punto A, cuando θ es igual a 0 grados. Por sumatoria de fuerzas en X, nosotros igual a 0, ¿por qué? Porque pues está estáticamente quieto el sistema. ¿Qué tenemos? Velocidad en B y una velocidad relativa hacia la izquierda. Entonces, si suponemos que hacia la derecha es positivo, velocidad en B menos velocidad relativa igual a 0. De aquí podemos hallar el valor de la velocidad relativa de D con respecto a B, que es 6.283 metros por segundo. Va hacia la izquierda. Si no estuviera la flechita que indica la dirección, pues sería menos, lo contrario de la velocidad de B. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando θ es igual a 90 grados? En este caso, analizamos la manivela AB. Entonces en cuenta que queda totalmente paralela al eje X. Y lo mismo, tenemos pues una velocidad angular en el punto A hacia la derecha. Nos transmite una velocidad tangencial en la misma dirección y perpendicular al eslabón, y esa velocidad se va a llamar v sub b, va a ser una velocidad absoluta. Podemos hallarla teniendo la magnitud de la velocidad angular y la magnitud del eslabón. Sabemos que la velocidad angular es 104.72 rayanes por segundo y multiplicado por 0.06 metros, que es lo que mide ese eslabón. Tenemos una velocidad de 6.283 hacia abajo. Analizando el movimiento del plano, lo mismo, el movimiento del plano va a ser igual a movimiento de traslación en el punto B, entonces hacia abajo, y un movimiento de rotación alrededor del punto fijo B. Ahora, sabemos que en la parte de rotación se nos va a generar una reacción contraria a la dirección de la velocidad angular en el eslabón AB. En este caso quedaría hacia la izquierda, que es la contraria. Eso nos transmite una velocidad tangencial en esta dirección, o sea, tenemos un eje donde probablemente va a estar la dirección de la velocidad tangencial, que es una velocidad relativa de D con respecto a B. Eso nos va a formar un ángulo con respecto a la horizontal. Sabemos que la velocidad en D, que es la que nos piden, como el eslabón ahora bajó, pues va a tender a ir hacia abajo todo el sistema, entonces la dirección la asumimos hacia abajo. Sabemos que la velocidad de absoluta en D, la suma de la velocidad en B más la relativa. En X, démonos cuenta, compañeros, que en X no tenemos sino la componente de la velocidad relativa de D a B, ¿sí? Que sería pues el valor de la velocidad por el coseno del ángulo. No tenemos nada más, eso debe ser 0. Vamos a ver. Efectivamente, negativo, ¿por qué? Porque asumimos que a la derecha es positivo. Quiere decir que la velocidad de B con respecto a D nos va a dar 0. Por tanto, sabiendo que la velocidad es igual a la velocidad angular por la longitud del eslabón, podríamos hallar cuál es la velocidad angular de B a D. Pues nos va a dar 0 porque la velocidad tangencial nos dio 0. Ahora la sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria de fuerza de Y, tenemos la presencia de 3 fuerzas. Vamos a mirarlas. Tenemos aquí B sub D, B sub B y la componente de la velocidad relativa en el eje Y, que va a ser por el seno de beta. Si asumimos que hacia arriba es positivo, pues entonces nos va a dar menos B sub B menos
la componente en y de la velocidad relativa y menos b sub d igual a cero. De aquí sabemos que la velocidad relativa de d a b nos dio cero, por tanto la velocidad en d va a ser la misma magnitud de la velocidad en b, pero en diferente sentido. Pues va a ser 6.28 metros por segundo. La respuesta sería la velocidad en el pistón cuando θ es igual a 90 grados va a ser de 6.283 metros por segundo hacia abajo en la dirección y. Bueno, este ejercicio fue sacado del libro de Mecánica Vectorial para Ingenieros Dinámica en su edición número 9, el cual nos dice que en la posición mostrada, la barra AB tiene una velocidad angular de 4 radianes por segundo en el sentido de las manecillas del reloj. Determina la velocidad angular de las barras BD y DE. Este sistema rota con una velocidad de 4 radianes por segundo en el sentido de las manecillas del reloj, lo cual provoca que el punto B rote con respecto a, lo cual tendríamos una velocidad absoluta en B. La fórmula para hallar la velocidad absoluta de un punto, de una barra, de una manivela, es igual a la velocidad absoluta en el punto número 2 más la velocidad relativa del primer punto con respecto al otro. Obtenemos que en el plano la velocidad se define con respecto a su magnitud. Para esto precisamos que la velocidad absoluta es igual a la velocidad angular por su magnitud. Vamos a hacer el análisis de la barra AB, la cual, como nos lo decía el enunciado del ejercicio, la velocidad angular va en sentido de las manecillas del reloj, lo cual esto hará que la velocidad absoluta en B forme un ángulo de 90 grados de manera perpendicular a la barra BA. También precisamos que debemos pasar estas longitudes en sus coordenadas y y x de manera de una escala a metros. Obtenemos que la velocidad en A es igual a cero, dado que existe un pin que impide que haya un desplazamiento de manera tanto horizontal como vertical. Ahora vamos a hallar la magnitud de la barra BA, la cual es la raíz de su cateto 0.4 elevado al cuadrado más 0.8 elevado al cuadrado. Esto nos da un resultado de 0.8944 metros. Ahora vamos a hallar la velocidad absoluta en B, la cual es igual a la velocidad angular de AB por su magnitud. Esta velocidad es igual a 3.577 metros sobre segundo. Lo siguiente que vamos a hacer es hallar el ángulo en el cual se encuentra la barra AB por medio de razones trigonométricas, el cual va a ser que el tangente del ángulo beta es igual al cateto opuesto sobre el adyacente. Reemplazando los valores obtendremos que el valor del ángulo beta es igual a 26.56 grados. Continuando, analizaremos la barra D, donde vamos a asumir la dirección de la velocidad angular y por consiguiente obtendremos que la velocidad en D se va a mover de manera perpendicular a la barra ED. Ahora vamos a hallar la magnitud de la barra DE, la cual nos da un resultado de 0.6403 metros, en donde le vamos a reemplazar para hallar el valor de la velocidad absoluta en D. Este valor, el valor de la velocidad absoluta queda en función de la velocidad angular.
Entonces, de este modo obtendremos nuestra primera ecuación. Vamos a hallar el valor del ángulo en el que se encuentra esta barra por medio de las razones trigonométricas igualmente, y obtendremos que el ángulo gamma se encuentra a 38,65 grados. A continuación vamos a analizar la barra BD, ya que ésta se encuentra en un movimiento plano. Esta sección de la barra, al tener dos velocidades distintas, sabemos que el cuerpo rota con una velocidad angular. El análisis por rotación es generar una ecuación con respecto a un punto. En este caso, que va a ser el punto B, se mueve en esa dirección, donde B sub D se trasladará en torno a la velocidad B sub D. Entonces obtenemos que el movimiento plano es igual a la traslación con B más la rotación alrededor de B. En ese sentido, tendremos la siguiente fórmula, que es la velocidad absoluta de D es igual a la velocidad absoluta de B más la velocidad relativa de D con respecto de B. Vamos a resolver este sistema por medio del teorema de senos, en donde la velocidad absoluta de D es igual a la velocidad absoluta en B más la velocidad relativa de D con respecto a B. Conocemos el valor de la velocidad absoluta en B y también conocemos sus ángulos, que son con respecto a la velocidad absoluta en D y la velocidad absoluta en B, que lo hicimos anteriormente, en donde vamos a hacerlo por medio de sus ángulos complementarios, y estos a su vez podemos obtener el valor de este ángulo, el cual nos da 65,21. Para resolver este sistema, primero vamos a hallar el valor de la velocidad absoluta en D para conocer la velocidad angular de D. Entonces, despejando B sub D, obtenemos que tiene un valor de 4,096 metros sobre segundo. Lo siguiente que vamos a hacer es reemplazar B sub D en la ecuación número 1 y despejamos la velocidad angular de D. Entonces obtenemos que la velocidad angular de D es igual a la velocidad absoluta de D sobre su magnitud. Entonces obtendríamos la primera incógnita que nos planteaba el ejercicio, que es la velocidad angular de D gira de manera en sentido de las manecillas del reloj a 6,4 radianes por segundo. Por último, vamos a hallar la velocidad relativa de D con respecto a B para obtener el valor de la velocidad angular. Una vez obtenido este valor de la velocidad relativa, la reemplazamos en esta ecuación, por lo cual obtenemos que la velocidad angular de BD es igual a 5,197 radianes por segundo en el sentido de las manecillas del reloj. Gracias por su atención.